Un granero tiene el sueño de convertirse en astronauta, pero luego de haber renunciado a la Fuerza Aérea para estar con su familia, decide construir su propio cohete espacial en casa a pesar de que el gobierno no lo permite. Por eso hoy, The Astronaut Farmer. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. En una granja conocemos a Charles, quien usa un traje de astronauta, hasta que llega a casa en donde puede quitarse el casco especial para hablar con su esposa llamada Audrey cuando les prepara la comida a sus hijas, aunque luego va a buscar a su hijo Shepard, quien le muestra un correo, ya que su amigo quiere verlo para hablar sobre un negocio de combustible. En un cambio de escena deja a su esposa en su trabajo como mesera, en donde las personas le preguntan por el proyecto de nuestro protagonista, ya que los pueblerinos están apostando a que fracasará o morirá. Más tarde lo vemos en la escuela de su hija Stanley con el traje completo para hablar en la clase, e incluso la maestra lo felicita en privado por tener el valor de disfrazarse como un astronauta, aunque él lo toma un poco mal ya que no lo ve como un simple disfraz. Al rato llega a un restaurante vacío en donde encuentra a su amigo cibernético, a quien intenta convencer de venderle una cantidad exagerada de combustible, porque tiene planeado lanzar un cohete en su granja, solo que será un problema conseguir tanto. Y como consecuencia va al banco para hablar con Arnoldo con la intención de pedir un préstamo, pero ya lleva 20 créditos de los cuales solo ha pagado la mitad, porque espera que el lanzamiento del cohete le dé la oportunidad de obtener mucho más dinero. Sin embargo, el hombre le explica que no puede darle más, porque el banco necesita que le pague antes de pensar en otro préstamo. Ya en casa juega con su familia durante la cena antes de ir con las pequeñas a un mini cohete, en donde les explica para qué funcionan los botones, aunque solo es una modificación que le hizo a su cama para que pudieran imaginar que están en el espacio. Y después va con su esposa para darse amor, solo que al darse cuenta de que no tiene su anillo, le promete buscarlo dentro del cohete que construye. Al otro día, durante el desayuno, llega su suegro Hal para ver el proyecto, ya que está mucho más avanzado que la última vez que vino, pero en ese momento recibe una carta del banco con una orden de desalojo, porque quieren tomar la casa como método de pago por los préstamos. Lamentablemente esto lo hace ir al lugar para arrojarle un ladrillo a Arnoldo, gritándole que no permitirá que le quiten su hogar a su familia, aunque la calma justo cuando llega la policía para llevarlo a la comisaría, en donde el juez lo obliga a disculparse para dejar el problema de lado antes de darle un sermón. Assume the position. Pero solo en un chiste para pedirle que piense en su familia, porque algún día podría volverse loco para conseguir sus objetivos, por lo que le ordena ir con la enfermera de la escuela para que lo evalúe. Entonces va hasta allá para que la mujer le explique que quiere hacer sesiones de terapia, con la intención de comprender que lo motiva a querer abandonar su planeta, porque piensa que intenta arreglar algún trauma de su infancia, o solucionar algún problema con sus familiares lejanos. Pero como Charles simplemente quiere cumplir un sueño, le dice que no necesita esto, porque incluso cuando eran jóvenes le pidió a ella que lo acompañara a la luna, aunque se nota que nada funcionó porque terminó casado con Audrey, así que abandona la habitación ignorando todo lo que le está diciendo, ya que no cree que se convierte en astronauta, e incluso le invita a dar clases allí, para que le enseñe a los niños a hacer lo que él nunca podrá, solo que el hombre está convencido en que conseguirá viajar al espacio como sea. Luego va al aula de Shepard para sacarlo de allí, ya que necesita un ingeniero que lo ayude a construir el cohete, y sabe el potencial que tiene su hijo para esto, así que se disculpa con la maestra, diciendo que en lugar de aprender historia, él enseñará cómo crearla. Finalmente busca también a sus pequeñas hijas porque necesita toda la ayuda posible, prometiéndoles que no tendrán que volver a la escuela en unas semanas porque él les enseñará, aunque al llegar Audrey no lo toma muy bien ya que quiere lo mejor para ellos. Sin embargo, nuestro protagonista la convence de dejarlos allí durante 5 semanas, sin mencionar que es el plazo que le dio el banco para embargar su casa. Lamentablemente un día llegan los agentes del FBI para ver el lugar, porque al descubrir que está buscando combustible para un cohete lo tomaron como una amenaza, a pesar de que el hombre insisten que no está en guerra con nadie, pero como el gobierno no le cree, deciden iniciar una investigación. Tiempo después va a hablar con un amigo que es abogado para pedirle ayuda, contándole toda la situación con la esperanza de que haya algo que aleje a los agentes, por lo que el sujeto le promete hablar con un contacto que le debe un favor. Al otro día llegan varias camionetas de noticiero para hacer un reportaje de Charles, contándole al público que antes solía ser piloto de la Fuerza Aérea, incluso se entrenó como astronauta hasta que lo dieron de baja del ejército. Entonces nuestro protagonista llama a un abogado para saber qué es todo esto, escuchando que su contacto trabaja en CNN y es lo mejor que puede hacer, ya que con los medios de comunicación en su hogar, los agentes no lo molestarán, a pesar de que continúan vigilando preguntándose cómo hará para despegar el cohete. Ahora va con la prensa para dar una entrevista sin saber que esto lo haría viral, porque la noticia comienza a viajar por todo el mundo, e incluso en su pueblo ya no lo llaman loco, sino que lo apoyan, porque está trayendo turistas de todas partes que quieren ver el cohete casero, aunque esto también llama la atención del agente Jacobson, que planea
a ir hasta allá, porque no quiere que el gobierno le dé permiso para despegar. Lamentablemente las noticias comienzan a alterarse porque muchos hacen chistes molestos, además de que algunos periódicos dicen que son una secta espacial, lo que molesta a Audrey, a quien le gustaría salir a desmentirlo, pero su esposo cree que sería mucho mejor si te demuestran que son una familia normal. Así que el otro día van de paseo a la feria para disfrutar como haría cualquier familia, solo que no pueden evitar que la prensa lo sigan hasta allá, sin mencionar al FBI, que se asegura de estar muy cerca. Pero afortunadamente su esposa le agradece, ya que sabe que hace todo esto por ella. Al rato va a una atracción de cohetes para preguntarle al dueño si podría alquilarlo de forma privada, y tiempo después lo vemos con su hija disfrutando el juego dentro de su granja, hasta que aparece el coronel Masterson, con quien entrenó en la Fuerza Aérea. Entonces serán juntos escuchando las historias sobre el espacio, porque el hombre sí consiguió viajar, aunque cuando la pequeña Sunshine escucha los nombres de los cohetes que pilotó, se da cuenta de que aún no tiene nombre para el suyo, por lo que comienza una votación dando ideas creativas. Incluso su ayudante Pepe bromea diciendo que podría llamarse La Otra Mujer. Luego los antiguos compañeros van al granero para ver el proyecto, dejándolo completamente sorprendido porque aún no creía que todo esto fuera verdad, y mucho menos que estuviera tan avanzada la construcción. Por otro lado, Hal le pregunta a su hija qué pasará si el cohete no despega, escuchando que ella lo apoyará sin importar qué, ya que no se trata solo de tener fe, sino de demostrar su amor. Ahora van a la sala de control para que finalmente Masterson dé su opinión sincera, ya que sabe que el gobierno no lo dejará despegar sin un permiso, por lo que le da la oportunidad de dejar todo esto atrás, con la promesa de ir al espacio de forma segura con la NASA porque podría conseguirle acceso. Sin embargo, Charles le explica que no viajó al espacio antes porque su padre murió y tuvo que abandonar las fuerzas especiales porque su familia lo necesitaba, haciendo que su compañero piense que esa fue la primera prueba, ya que si no pudo resistir estar lejos de su familia en un momento difícil, entonces no podrá soportar dejarlos atrás para ir solo al espacio. En un cambio de escena llega el día de la audiencia con el gobierno, en el que debaten si realmente le darán el permiso o no para despegar el cohete. E incluso la prensa además del ejército está allí para presenciarlo, así que Jacobson quien comienza a hablar junto a una comisión de distintas entidades, incluyendo a Masterson, que representa la Fuerza Aérea del ejército. Entonces dicen que la idea de Charles es dar una vuelta a la Tierra antes de volver, cosa que no les parece nada sencillo para alguien que no tiene experiencia espacial, por lo que la CIA le pregunta si en realidad no es un arma de destrucción masiva, pero el hombre lo toma como un chiste, ya que obviamente no es terrorista. Al mismo tiempo, en el restaurante donde trabaja Audrey, se encuentra con una trabajadora social, quien le habla sobre cuidar a su familia antes de que alguien más se haga cargo, porque cree que su esposo le está lavando el cerebro para que lo ayuden en su proyecto. Volviendo a la audiencia, Jacobson hace lo posible para negarle el permiso. Incluso su antiguo compañero lee el informe psicológico que le hizo la doctora de la escuela, mencionando también la muerte de su padre porque fue un suicidio. Pero luego de un rato debatiendo, nuestro protagonista les da un discurso sobre las leyes, contando que desde que comenzó la carrera espacial, Estados Unidos hizo lo posible por llegar primero a la luna, solo que esto no significa que sea de ellos, así que no pueden prohibirle despegar, y finaliza hablando de cómo ha sido su sueño desde que es un niño, porque aún cree que puede convertirse en lo que desee, aunque después de terminar la audiencia, el agente especial se reúne con él en el baño para contarle que el ejército tiene armas preparadas por si decide lanzar el cohete, pero como el abogado estaba escuchando, le asegura que no le pasará nada, porque no hay ninguna ley que les permita atacarlo por volar. Actually, I think they're pretty good at assassinating people who have dreams. En un cambio de escena vemos a Audrey haciendo las compras acompañada por el sheriff, quien la cuida de la mirada de todos en el pueblo que saben que es famosa, aunque al pagar le cuentan que su tarjeta fue rechazada, así que va al banco escuchando la historia del ladrillo junto con las deudas, y finalmente esto comienza una pelea durante la cena, porque acusa a Charles de querer cumplir sus sueños sin importarle la familia, ya que dentro de unas semanas le quitarán su hogar, haciendo que el hombre pierda la cabeza, ya que piensa que la comida de astronauta que tiene es suficiente para todo. Luego en la cama nuestro protagonista se disculpa por lo que hizo, contándole que debe hacer esto o sentirá que les falló a todos, ya que ama a su familia lo suficiente como para querer cuidarlos incluso de sí mismo. Al otro día todos van al auto sin contarle nada, haciendo que se asuste pensando que lo abandonarán, pero Audrey le explica que solo irán a la iglesia para buscar una forma de perdonarlo. Después de unas carreras con Hal hablando sobre el combustible que usan los autos, aunque al escuchar que toda la publicidad es lo que mantiene vivo ese deporte, Charles tiene una idea y va a distintas tiendas del pueblo para convencerlos de patrocinarlo, diciendo que aumentará sus ganancias y coloca las marcas en el cohete. Así que luego vemos cómo tiene muchas donas en casa gracias a los tratos que consiguió, pero cuando Sunshine le lleva una al abuelo, se da cuenta de que no despierta, ya que lamentablemente murió mientras dormía. Entonces la familia hace un funeral hasta que Charles se da cuenta de un hombre misterioso, que resulta ser un trabajador hipotecario que examina el terreno para la venta, aunque luego de ser amenazado, se va para evitar problemas. Tiempo después habla con Shepard sobre crear su propio combustible, utilizando cosas que usan en la granja porque es la manera
la más económica. Luego llega el abogado para contarle que la decisión de la audiencia se pospondrá por un mes, pero como la casa se la quitarán en una semana, sabe que lo están haciendo a propósito, con la intención de retrasar el lanzamiento el tiempo que sea posible. Al otro día Audrey despierta leyendo una carta en la que su esposo le promete que estará bien, justo cuando ocurre una explosión porque está despegando el cohete, solo que las cosas salen mal porque termina volando en otra dirección hasta estrellarse. Como consecuencia, la familia corre para llevarlo al hospital, en donde lo estabilizan contándole que tiene múltiples fracturas. Días después despierta de buen humor hasta darse cuenta de su fracaso, mientras que el pueblo quita toda la publicidad que le estaban haciendo. En un cambio de escena, ya en casa todos comen en silencio para no hablar sobre el cohete, y después Audrey va con el abogado, quien le cuenta que Hal le dejó todo en su testamento, lo que utiliza para el préstamo del banco, hasta que el sujeto llama loco a su esposo, haciéndola cambiar de opinión al darse cuenta de que esto no es lo correcto. Así que van con Charles para contarle que su familia ya no es la misma sin el cohete, y le entrega todo el dinero para que construyera otro con la intención de ir al espacio esta vez. Como consecuencia, comienzan un nuevo proyecto utilizando las piezas del cohete anterior, al mismo tiempo en que nuestro protagonista se prepara físicamente para el despegue, y con la ayuda de todos consigue terminar en el tiempo establecido, llamándolo el soñador. Luego, mientras los agentes se divierten, reciben una alerta de que Charles está comprando combustible, por lo que van a detenerlo en la carretera, pero en realidad es Pepe, que los engañó para que se alejaran de la granja, mientras que nuestro protagonista prepara el lanzamiento, y entonces se despide de su familia para verificar que todo esté en orden antes de la cuenta regresiva, lanzando exitosamente el cohete al cielo para ser visto por todos los del pueblo. Incluso la Fuerza Aérea celebra el despegue desde la base de la NASA. Finalmente Charles les cuenta cómo se siente estar allí, aunque al alejarse pierde toda la comunicación además de la energía, haciendo que su familia se preocupe por si algo le pasó. Al otro día nuestro protagonista recupera la energía, encontrando también su anillo de bodas cuando sale flotando, justo antes de volver a hablar con Shepard para preparar el aterrizaje, que sale perfecto. Where can we take you? Home. Luego vemos que las personas recuperaron la fe en él, invitándolo incluso a la televisión, en donde demuestra que los sueños pueden cumplirse. Esto fue The Astronaut Farmer. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.